Buenos días a todos. Vamos a leer el día de hoy. La lectura de hoy es de Mateo 15, iniciando versículo 1 hasta el 20. Then the scribes and Pharisees, who were from Jerusalem, came to Jesus, saying, Why do your disciples transgress the Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo, él les dijo, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarle, y no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra de la boca contamina del hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, él le dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y el ciego guiará al ciego. Ambos caerán al hoyo si ambos se tratan de guiar. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra de la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque el hombre del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Buenos días, es bueno verlos esta mañana. Gracias a los músicos y por la oración. Gracias por participar en guiarnos y dirigirnos hacia Jesucristo con las alabanzas. Un saludo a los hermanos que están haciendo iglesia desde casa, que se reúnen de sus casas para escuchar el servicio. Gracias. Gracias por los que están todos en línea. Dios les bendiga, y por los bautizos que se hicieron la semana pasada. Fueron de gran gozo. El Señor ha estado hablando a muchos corazones para ser testigos del Evangelio. Y estamos en noviembre 24, estamos esperando que haya nuevos bautizos, primero Dios. Y por favor, acérquense a nosotros si alguien desea bautizarse. Acérquese a la secretaria Amy o conmigo si desea ser bautizado. Va a haber un bautismo en una casa. Alguien de su propia casa va a ser bautizado, y quieren que se haga en la casa donde se han estado reuniendo para escuchar los servicios. Muchos de ustedes saben que unos hermanos Ganskis están en México y están participando, y el Señor ha estado hablando a sus corazones. Brian y Julieta quieren ser bautizados, y ahora han deseado en su corazón tanto bautizarse que no pudieron esperar más. Y hoy Julia se está bautizando en el río allá en México, en un río en México.
Vamos a orar por Julia, porque el Señor la bendiga en su camino y por lo gran paso que ha hecho de fe en esta mañana. Señor, gracias, te damos gracias, Padre Santo, por lo que estás haciendo en los corazones de esta gente, de nuestra gente, Señor, y porque ha habido una respuesta, Señor, a tu palabra. Sus corazones se han suavizado, Señor, y oramos por Julia, por este paso que ha tomado de obediencia al públicamente expresar su fe, Señor, de su fe hacia ti, Señor. En México se ha bautizado hoy ella en un río. Que su experiencia, Señor, sea de gran bendición y a su familia también. Pedimos que la iglesia donde ella se encuentra ahorita la dirija, Señor, y que sea de gran impacto para ellos también. Un gran testimonio. Y, Señor, te pedimos que bendigas esta palabra que vamos a estudiar esta mañana. Señor, que podamos entender y que tú, Señor, me habilites para poder hablar tu palabra, Señor. Que conforme abra mi boca, seas tú, Señor, hablando. Que tu palabra sea predicada, Señor, y que cambie nuestros corazones, Señor. Pero que no solo afecte nuestros pensamientos, corazones, pero que cambie nuestras vidas, nuestra conducta. Y que otros alrededor de nosotros se den cuenta y fijen y que vean el cambio en nosotros, que es por medio de Jesucristo, y que abra puertas para poder introducirte, Señor, con el Evangelio hacia otros. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver Mateo 14. Vamos a ver Mateo 15 y bueno, no hay forma, tal vez ustedes dirán que podamos ver 20 versículos en un solo día, en una hora, pero vamos a intentarlo. Los acontecimientos del capítulo 14, si se acuerdan, establecen el telón de fondo para el pasaje de hoy y resaltan la completa ceguera espiritual y la bancarrota de los líderes religiosos de Israel que en este punto de su historia están llevando. Vamos a ver, y es por eso que la mayoría de la nación ignora el asombroso significado profético de este momento de su historia. En Mateo 14, Jesús y sus discípulos multiplican. Podemos ver cómo su Mesías, Señor, ha venido y está obrando ante sus ojos y se lo pierden. No lo están viendo. No lo entienden. En Mateo capítulo 14, Jesús y sus discípulos multiplican milagrosamente 5 panes y 2 peces para alimentar a más de 10,000 personas. Luego Jesús camina sobre el mar tempestuoso y el capítulo concluye con este evento que vemos en Mateo 14, 35 y 36. Vayamos a Mateo 14. Y cuando los hombres de aquel lugar lo reconocieron, enviaron por toda la región circundante y le trajeron todos los enfermos y le rogaban que solo les permitieran tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron perfectamente sanos. La multitud de mucha gente enferma sanaban con tan solo tocar el borde de su manto. Pero miren lo que sucede después. Miren en qué se centran los líderes religiosos. No pueden ver ninguna otra cosa que está sucediendo más esto. Vayamos a Mateo 15. 1-2. Entonces los escribas y fariseos que eran de Jerusalén se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? ¿Pueden creerlo? Todo lo que están haciendo, sanando enfermos, alimentándolos, pero ellos se fijan: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen? Tan ciegos espiritualmente. No hay significado en ninguna otra cosa porque se están preocupados en su tradición. Y se preocupan por qué no están manteniendo la tradición. Estos no eran escribas ni fariseos locales. Estos se trataban de una delegación oficial que había venido desde la sede central de Jerusalén para investigar a Jesús. Eran personas grandes, mayores.
Y su pregunta no tenía el propósito de obtener información de Jesús, sino que su propósito era exponer una violación de sus tradiciones, una de sus tradiciones, como evidencia de que él no era un maestro aprobado. Por lo tanto, no podía ser aprobado por lo que estaba haciendo. Por lo tanto, las multitudes no deberían seguirlo. Buscaron detener su ministerio e impedir que su influencia se extendiera y que fuera más allá. Su preocupación de este grupo no tenía nada que ver con que las manos de los discípulos estuvieran sucias, ni tampoco con los gérmenes o la higiene. Esto era más una preocupación por el hecho de que los discípulos no practicaban un ritual religioso tradicional. Era la ceremonia de limpieza, pero más trivial que parezca esta violación, los detalles que se revelan representan un choque directo entre Jesús y su versión corrupta de judaísmo y ortodoxo. Por ejemplo, un gentil era considerado impuro. Ciertos animales eran inmundos. Un cadáver era impuro. Una mujer durante su periodo menstrual era inmunda y creían que esta impureza hacia una persona fuera espiritualmente inaceptable ante Dios. Ellos totalmente no entendieron lo que era la palabra. Y esta inmundicia espiritual creían que era contagiosa. De modo que cualquiera que tocaba a una persona que era inmunda, tocas a alguien inmundo, tú llegas a ser inmundo. Y todo lo que tocaba a esa persona quedaba inmundo. Se entiende que toda persona impura espiritual era contagiosa, así que si lo tocabas, quedabas impuro también. Para eliminar esta impureza y combatir su propagación, los líderes religiosos habían prescrito un elaborado sistema de lavado de manos ceremonial que hicieron obligatorio para todos los judíos. Aparentemente, los discípulos no practicaban esta tradición porque Jesús no lo practicó. Ahora, se parece que estas personas estaban tomando fuera de contexto lo que realmente se quería decir en la Biblia. Así que, aparentemente, los discípulos obviamente no practicaban esta tradición. ¿Por qué no? Porque su maestro, Jesús, no lo practicaba. Vayamos a Lucas 11, 37, 38. Lucas 11, 37 y 38. Y mientras Jesús hablaba, un fariseo le preguntaba algo. Y mientras hablaba, un fariseo le pidió que comiera con él. Entonces entró y se sentó a comer. Cuando el fariseo vio esto, se maravilló de no haberse lavado primero antes de cenar. Así que Jesús no practicaba este ritual de lavarse las manos, ni sus discípulos, y esto les está molestando a los fariseos. Y así que contactaron a los fariseos, a los mayores, para que vinieran e investigaran y lo expusieran a Jesús en frente a la multitud. La ley del Antiguo Testamento no requería que la gente se lavara las impurezas ceremoniales antes de comer. Esta era una tradición que había sido establecida por los fariseos y no la habían hecho tan vinculante como la Biblia. Y decían que la gente tenía que hacer esto para ser aceptables ante Dios. Pero Jesús ni sus discípulos lo están haciendo, por lo tanto, no son de Dios. Como ejemplo de cuán altamente habían exaltado sus tradiciones, esto es lo que algunos de ellos enseñaron.
Bueno, en aquel entonces, en su tiempo, dada la historia, todo aquel que habita en la tierra de Israel y come su alimento común con las manos lavadas, habla el idioma santo y recita sus filacterias, que eran versos escritos que llevaban en ellos, por la mañana y por la tarde, puede estar seguro de que obtendrá la vida eterna. Esto lo hablaba un rabino Tani, citado por ellos. Esto no proviene de las enseñanzas de la Biblia. Esto es su tradición. Pero ellos lo habían elevado como si fuera parte de la Biblia. Cualquier práctica o tradición que no está sólidamente en la Biblia no llega a ser una tradición de hombre, pero no viene de la Biblia. Hay muchas tradiciones hoy en día que existen, ¿verdad? El catolicismo, ¿verdad? Que le oran a la Virgen María, que hacer una señal de cuando uno se persina, ¿verdad? Cuando los católicos lo hacen. Pero todo esto llegan a ser tradiciones de hombre que no están en la Biblia. Y por lo tanto les cuesta más trabajo ver lo que dice la Biblia, porque todas estas tradiciones creadas del hombre llegan a ser parte de su fe. The spiritual fathers of our denomination, perhaps, above the clear teaching of scriptures. Traditions usually begin when we take an obscure, unclear passage of scripture and interpret it in such a way that it becomes elevated, becomes a dominant practice that trumps more clear teaching of scripture. Some traditions can include infant baptism, certain hay ciertas tradiciones que pueden tener un significado, pero casi siempre comienzan a reemplazar la verdadera fe y adoración. Algunas tradiciones es, por ejemplo, que bautizan a los niños desde chiquitos sin tener conocimiento. Para algunos es tradición que si no bebes, fumas, ni dices malas palabras y vas a la iglesia con frecuencia, serás aceptable ante Dios, ¿verdad? Pero Jesús dijo, sus corazones estaban lejos de Dios y su adoración a Dios era vana, lo que significa que Dios rechazó toda su religión. Regresemos a Mateo 3. Aquí dice, él respondió y les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios a causa de vuestra tradición? Jesús no hizo, tú también, aquí les estaba diciendo, ustedes también están quebrantando un mandamiento de Dios por su tradición. Jesús no hizo ningún intento cortés de disculpar a sus discípulos. En cambio, desafió energéticamente a los fariseos por elevar sus propias tradiciones no bíblicas por encima de los claros mandamientos de la palabra de Dios. Y luego entonces en los versículos 4 al 6, Jesús da un ejemplo de una forma en que los fariseos estaban usando sus tradiciones para anular la enseñanza clara de las palabras de Dios. Veamos en el 15:4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo el beneficio que hayas recibido de mí es un regalo para Dios. Entonces no necesita honrar a su padre ni a su madre. Así, por vuestra tradición, habéis invalidado el mandamiento de Dios. La Biblia enseñó claramente que todos debemos honrar a nuestros padres y no hay una fecha de caducidad ni una edad. No hay edad, 12, 18, 40, 50, 68, no hay una edad.
siguen siendo tus papás y los honramos, lo que incluye la obligación de sustentar a nuestros padres cuando sean ancianos o estén necesitados. Nosotros honramos a nuestros padres, pero los fariseos, que eran amantes del dinero y no amantes de la gente, habían ideado una manera de evitar esta obligación de mantener a los padres. Funcionó así. Si un padre estaba necesitado y esperaba que su hijo lo ayudara, todo lo que tenían que hacer era decir, lo siento papá, mamá, mi dinero es Corban, lo que significa, viene en Marcos 7:11, viene la historia ahí, lo que significa que su dinero había sido dedicado. Corban significa decir que su dinero era dedicado para Dios y por lo tanto era santo, apartado. No estaba disponible para ser dado a nadie más. Sin embargo, esta tradición codiciosa y egoísta no requería que el dinero fuera entregado a Dios, al menos no de inmediato. Podría donarlo más tarde, tal vez como parte de un testamento en su lecho de muerte. Pero hasta que fuera entregado al templo, podía gastarlo en sí mismo para comprar posesiones, siempre y cuando esas posesiones permanecieran dedicadas, pero no podía regalar nada. Esto le pertenece a Dios, es Corban, está dedicado a Él. No te lo puedo dar, papá o mamá. Esto los hizo parecer generosos. Podrían decir, todo esto es dinero de Dios y todas estas posesiones son de Dios. Se las he dedicado a Él. Pero mientras tanto, disfruta de todo mientras priva a sus padres o a cualquier otra persona que pueda necesitarlo. Ahora, no es solo un problema para Jesús. Cualquiera que nosotros tenemos hoy en día, proclamamos, todo lo que tengo le pertenece a Dios. Pero entonces no lo quedamos todo, lo usamos como una excusa para decir, no te lo puedo dar a ti. Pero tenemos que usar la sabiduría. Y decir, ¿es realmente para Dios o es algo que solamente lo digo de palabra para hacernos lucir, vernos bien? Ven, el problema de humanidad a través de la historia es que tenemos una característica que se ha venido haciendo a través de la historia, que es la tradición, como vemos en Mateo 15:7 al 9. Él les dice, Jesús, hipócritas, tratan de verse bien ante los demás, pero no. Bien profetizó de vosotros Isaías, diciendo, este pueblo con su boca se acerca a mí y con sus labios me honra. Solo con sus labios es solamente habladuría, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa fue la profecía de Isaías, dando la conducta, diciendo la conducta de estos religiosos, de los líderes religiosos que habían sido corrompidos por todas sus tradiciones. Según ellos, asumían que eran muy religiosos y que seguían todo lo que decía en la Biblia. Todo lo que tenían le pertenecía a Dios. Y Jesús les llama hipócritas. Les dice hipócritas a estos líderes religiosos de Jerusalén. Por fuera tienen todas estas tradiciones religiosas que los hacen lucir bien. Dedican todas sus posiciones a Dios, pero solo para no tener que compartir con nadie más.
y constantemente lavan de sus manos las impurezas del mundo para que siempre sean aceptables para Él. Pero todo esto es un ritual, una palabrería, vacíos y sin sentido. Nada de eso expresaba ningún amor en sus corazones por Dios. Y Jesús dijo, sus corazones estaban lejos de Dios y su adoración a Dios era vana, lo que significa que Dios rechazó toda su religión. Las tradiciones Él no las aceptó. Las tradiciones humanas pueden comenzar a tener un buen significado o intención, pero casi siempre comienzan a reemplazar la verdadera fe, adoración y devoción bíblica con una forma vacía de comportamiento religioso. Y para unos es algo. ¿Con qué tipo de tradiciones tenemos que lidiar que comienzan a reemplazar la enseñanza clara de la palabra de Dios? Para unos dicen, si yo no fumo, no bebo, soy aceptable ante Dios. O si dices la oración de un pecador o de algún momento de tu vida, tendrás la seguridad de ir al cielo. ¿En qué parte de la Biblia se encuentra la oración del pecador que le asegura la vida eterna? ¿Dónde ven eso, que hay la oración del pecador? Por favor, enséñenme, muéstrenme que una oración del pecador le asegure la vida eterna. La idea de orar a Dios por salvación es esa tradición que tenemos, ese entendimiento que tenemos, que solo con nuestra boca de orar y pensar que todo se va a arreglar. Vayamos a Mateo 15, 10. Jesús dice entonces, cuando llamó a la multitud, les dijo, oíd y entended. No lo que entra de la boca contamina al hombre. No lo que entra en la boca contamina al hombre. Era lo que se refería a lavarse las manos. Nada iba a entrar. Nada va a dañar tu alma de lo que entra de tu boca. Te va a contaminar. Dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Es una contradicción directa de los fariseos que enseñaban que tocar la comida con manos ceremonialmente impuras hacía que la comida fuera impura, que no era kosher. Kosher es puro. Y por lo tanto la hacía inaceptable ante Dios. Jesús dice que eso no es cierto. Le dijo a la multitud, les dijo, no es verdad, no es lo que entra de la boca lo que contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. La verdadera pureza que cambia la vida debe comenzar en el corazón, pero cuando el corazón es impuro, ningún ritual externo ni buenas obras consiguen limpiar el corazón, ni palabras buenas van a limpiar el corazón. Y cuando el corazón se corrompe, todo lo que sale del corazón se corrompe también, se corrompe, incluyendo la religión. Todo lo que salga, si tu corazón no está puro, todo se va a corromper. Vayamos a Salmo 51. Under the inspiration of the Holy Spirit, wrote this psalm when he had been confronted by Nathan the prophet after he had Vayamos a Salmo 51. convicted by the Holy Spirit. Vayamos aquí. Psalm 51 verse 1. Salmo 51, 1, 3. Ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus tiernas misericordias, borra mis transgresiones. Nótese que no se estaba lavando las manos, o se estaba bañando, o tomaba una ducha, ¿verdad? Para que se removiera todo su pecado. No, él dijo aquí, y le está pidiendo aquí que lávame completamente de mi iniquidad y límpiame de mi pecado.
Él sabía que el agua no lo iba a limpiar, necesitaba a Dios para limpiarlo. Versos 3, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Confesó, aquí hubo una confesión de pecado. Vayamos. ¿Quieres una oración de un pecador? Bueno, Salmo 51 es lo más cercano que puede haber. Salmo 51:6. He aquí, si deseas la verdad de lo interior y en lo oculto me harás conocer la sabiduría. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. En el Nuevo Testamento, este es el cumplimiento de aquí de Salmos, que dice un nuevo corazón. Salmo 51, 16 y 17. Porque tú no deseas sacrificio, de lo contrario yo te lo daría. No os deleitéis en los holocaustos. Esas son cosas externas que no pueden cambiar mi corazón. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón quebrantado y contrito. A estos, oh Dios, no despreciarás. Venir hacia Dios, confiar en que Dios nos va a limpiar, que va a crear en nosotros un corazón nuevo, la salvación de Dios, ser nacido nuevamente, ser limpiado por dentro. Vayamos a Mateo 15 nuevamente, verso 12. Entonces se acercaron a sus discípulos y le dijeron, esto fue un poquito después de que habló Jesús a los fariseos. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se escandalizaron al oír estas palabras, lo que tú acabas de decir? Pero él les respondió y dijo, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjalos en paz. Son líderes ciegos de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Me parece interesante que a Jesús no le preocupaba que los fariseos se sintieran ofendidos al proclamar una verdad que contradecía sus creencias. Y tenemos que tener nosotros cuidados. Cuando proclamamos verdades bíblicas, no nos sintamos mal porque podamos ofender a alguien más cuando viene de la Biblia. Tenemos que ser dirigidos en el Espíritu, sabios, pero tenemos que hablar la verdad. Y la verdad tiene que ser hablada. Es muy aleccionador que en el versículo 14 Jesús le dijera a sus discípulos que los dejaran en paz. Qué lugar tan horriblemente perdido cuando el Señor ordena a sus siervos que te eviten, que el Señor le diga a sus discípulos que te dejen en paz. Ese ha de ser la última cosa en el último momento que quieras estar tú. Jesús comparó a los fariseos con plantas que su Padre Celestial no había plantado y advirtió que serían desarraigadas. Esta es una alusión a la parábola que Jesús contó en el capítulo 13 sobre el trigo y la cizaña. El trigo fue plantada por Dios, pero la cizaña fue plantada por el diablo. Y la cizaña fue recogida y quemada en el fuego. Tenemos que tener cuidado con las tradiciones del hombre. Dicen, la descripción es cierta todavía que para muchos que están involucrados en el ministerio cristiano se hacen pasar por llamados de Dios, pero no lo son plantados por el diablo.
Dicen que hablan por Dios, pero no es la Biblia lo que enseñan, sino las tradiciones de los hombres y a veces las doctrinas de los demonios. Jesús también comparó aquí los fariseos con guías ciegos. Se promocionaron como líderes, pero estaban espiritualmente ciegos. Y aquí estamos viendo cómo está dando a entender lo que está sucediendo con esos líderes cuando no conocían la verdad, y todos los que lo seguían porque ellos también eran ciegos, ignorantes de la verdad. Toda esta descripción que vemos de lo que habla, cierta es todavía hay para muchos que están involucrados en el ministerio cristiano. Podemos ver que muchos religiosos pueden decir y dicen que viene de la palabra, pero no, están enseñando tradiciones de hombres, tradiciones que no están en la Biblia. ¿Y cómo podemos saber esto? ¿Cómo sabemos si son tradiciones del hombre y no algo que está en la Biblia? Leamos la Biblia, es como podemos saber. También es como los fariseos, ¿verdad? Jesús los comparó con los fariseos, con guías ciegos. Decía que ellos estaban ciegos y estaban guiando a otros ciegos, y a donde solamente que lo iban a caer al hoyo. ¿Por qué? Porque estaban enseñando tradiciones de hombres, no estaban enseñando lo que estaba en la palabra. And if they had, they wouldn't be following them. The crowds were sadly ignorant of La multitud tristemente estaba ignorante de lo que había en la Biblia, lo que la Biblia realmente decía, y por eso seguían a estos líderes, los seguían con las tradiciones que ellos habían creado. Y todo esto, las tradiciones se distraen y tenemos que tener cuidado. Todos debemos tener mucho cuidado de que aquellos a quienes seguimos vivan según la palabra de Dios, no según creencias creadas por el hombre. Y que enseñen la palabra de Dios, no las tradiciones del hombre. O seremos desviados del camino y directamente a una zanja, lo que puede ser destructivo. Vayamos a Mateo 15. 15:18. Entonces Pedro respondió y le dijo, explícanos esta parábola. Y aquí en el 16, cuando leemos, tenemos que reconocer que Pedro había crecido con este sistema judío que respeta a estos líderes y que todo lo que ellos decían eran autoridad, no las cuestionabas y que pues eso se hacía. Y Jesús está diciendo, no dice no lo respeten, simplemente dice no lo sigan, no sigan lo que están diciendo. Así que Pedro está un poquito confundido con esto y le dice, por favor, explícanos. Estos nosotros fariseos con los que hemos crecido, y tú estás diciendo que no están plantados por Dios. Por favor, explícanos esta parábola. Creo que tal vez sí lo entendió lo que Jesús decía, pero no lo podía comprender todo. Entonces Jesús les dijo, ¿también vosotros estáis todavía sin entendimiento? ¿Aún no entienden que todo lo que entra de la boca pasa al estómago y es eliminado? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale y contamina al hombre. Jesús está hablando de la naturaleza de la verdad, de la verdadera pureza que nos hace aceptables ante Dios. La verdadera limpieza y pureza no se abre paso desde el exterior de una persona hasta sus corazones. Ninguna cantidad de lavado de manos penetrará hasta tu corazón y lo limpiará.
En cambio, no va a cambiar tu corazón de las cosas de afuera. Tu conducta externa no va a cambiar tu corazón. En cambio, la purificación que transforma la vida comienza en el corazón. Y se abre camino hacia el exterior. El buen comportamiento no hace buena a una persona. El mal comportamiento tampoco hace mal a una persona. La verdadera bondad proviene de un corazón limpio y transformado, que luego es capaz de expresarse exteriormente a una conducta correcta. Pero el comportamiento viene del corazón. Si tienes un mal corazón, pero por fuera actúas bien, Dios te va a llamar hipócrita, porque no es el real, el verdadero tú. Y un buen corazón proviene solo de una obra de la gracia de Dios dentro de una persona. Solo Dios puede crear a ti un corazón puro. El buen comportamiento es un síntoma de la verdadera bondad, no una causa de ella. La verdadera bondad proviene solo de Dios. Dijo que solamente uno es bueno y ese es Dios. Lo único que realmente importa es un cambio radical del corazón, ya que es lo que hay en el corazón lo que hace que una persona sea pura o impura. Y la condición del corazón se revela por las cosas que salen del corazón. Mateo 12 del 34 al 35. Vamos un poquito atrás. Mateo capítulo 12. Jesús nuevamente les habla a estos líderes religiosos. Generación de víboras, ¿cómo podéis vosotros, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Un corazón puro es lo que Jesús hablaba en el Sermón del Monte, en Mateo 5:8, cuando dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y la única manera de tener un corazón puro es nacer de nuevo. En Juan 3:7. Ahora, lo opuesto a esto fue de nacer nuevamente, ser nuevo nuevamente, para cambiar corazones. Es lo opuesto a esto fue Pilato. Vayamos a ver quién en Mateo 27:24, neciamente como los fariseos, pensó que podía lavar su culpa por condenar a Jesús lavándose las manos en un recipiente con agua, diciendo, inocente soy yo de esto, sangre de hombre. Y esto no tiene que ver nada con un cambio de corazón. El hombre ve lo que está afuera, pero Dios ve lo que está adentro, que es en tu corazón. Mateo 15:19-20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sucias no contamina al hombre. Cuando tu corazón sea malvado y esté lleno de pecado, tus pensamientos serán malos, tus deseos serán lujuriosos, tus palabras serán crueles, engañosas, mentirosas, y tus acciones revelarán lo que hay en tu corazón. Y pueden intentar todo lo que quieren para limpiarlo por fuera, para que se vea, los haga verse bien. Pero va a salir nuevamente, va a salir otra vez. Los que están espiritualmente ciegos tienen dos problemas. Necesitan perdón por sus pecados y necesitan un corazón nuevo que les permita dejar de pecar y comenzar a vivir una vida verdaderamente pura y saludable. ¿Dónde se puede encontrar el pecado? ¿Dónde se puede encontrar el perdón? ¿Cómo pueden conseguir un corazón nuevo?
How can we get a new heart? ¿Cómo puedes conseguir? ¿Tú quieres un corazón nuevo? Jesus La buena noticia es que Jesús vino a darnos ambos. He gives his life Nos da su perdón to those y nos da un corazón nuevo. that they might be born again. Porque los que quieran nacer de nuevo, nuevamente, tendrán un corazón nuevo. To be a Christian. ¿Qué es lo primero que necesitamos para ser cristianos? Un corazón nuevo. Sacrifice. ¿Cuál es el sacrificio que Dios nos pide que le llevemos? He asks us Él nos pide un corazón quebrantado y contrito. what is true ¿Qué es la verdadera santidad? is a heart. Es un corazón completamente dedicado a Él. And what is genuine ¿Qué es la obediencia genuina? to obey? Obedecerle desde el corazón. What is saving faith? ¿Qué es la fe salvadora? To believe. Creer con todo el corazón. And where do we need ¿Y dónde necesitamos que Cristo viva? we need him to Necesitamos que Él viva en nuestros corazones por fe. and that happens by putting faith, Y eso pasa cuando ponemos nuestra fe en Él. saying, God, like David prayed, Como David oró, he pecado, límpiame, create in me. crea en mí un nuevo corazón. What is the greatest thing ¿Qué es lo más grande que Dios desea de nosotros? is expressed in Proverbs? Lo expresa como lo expresó en Proverbios. Dijo, Hijo mío, dame tu corazón. There's nothing that God desires more from you than your heart. No hay nada más que Dios desee de ti que tu corazón. He isn't interested A Dios no le interesa la religión, interested los rituales, la tradición ni las buenas obras. God Dios está interesado en cambiar tu corazón. Deja que Él cambie tu corazón y después de eso, el resto de tu vida cambiará de adentro hacia afuera. from the inside out. But it starts with your heart. Pero empieza con tu You corazón. want a new heart? ¿Quieres un corazón nuevo? The only way, El único que te lo puede dar the one who can es Jesucristo. Christ. Ask Pídele a Él, a Jesús, que te dé un corazón nuevo. the Pharisees. Los fariseos se negaron a venir a Él. They refused to confess their sin. They Se negaron a confesar sus pecados. Se negaron a pedirles que los cambiara. thinking their way of living No querían cambiar su forma de vivir to Jesus. Jesus porque se negaron a venir a Él. Por eso Jesús les dejó parecer en sus pecados y les dijo a sus discípulos, déjenlos en paz. No, déjenlos. please Padre, be no one por favor, haznos saber en este willing to be left lugar, Señor, who is willing to be, que estemos dispuestos, oh Lord, I Señor, a tener un corazón nuevo, que tú puedas, Señor, crear en cada uno de nosotros ese deseo, Señor, por que tengamos un corazón nuevo, que podamos venir a ti, podamos tener control de vivir tu vida de adentro hacia afuera. we don't want to just Señor, our mouth, no queremos solamente con nuestra boca hipócritamente decir que todo lo que tengo te pertenece a ti but Lord, we want y te lo damos a ti. Pero, Señor, queremos genuinamente decir, Señor, todo te lo entregamos a ti. thank you for your word, Lord. Gracias por tu palabra, Señor. Your intended impact in each of us. Deja que, Señor, pueda haber en nuestros corazones un corazón nuevo, esa intención de querer un corazón nuevo. En todo eso te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.